Muy bien. Para comenzar, queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad. Juntamente con mi esposa, estamos enormemente agradecidos porque hemos sentido mucho su respaldo en el proceso familiar que estamos viviendo con mi suegra. Hemos sentido cada una de sus oraciones, hemos sentido su compañía y no ha sido un momento fácil, pero de la mano del Señor hemos podido vivirlo. Y aún ayer que pensaba en lo que el Señor me permite compartirles hoy, mi conclusión era: Señor, nos estás tomando la lección frente a todo esto que has enseñado a nuestro corazón y que ahora quieres que pongamos en práctica. Y por eso nuestro título de lo que quiero compartirles hoy, y es que podamos responder a esta pregunta, y es respecto a nuestras vidas, respecto a tu comunión personal con Dios, respecto a tu llamado y cada una de las áreas de tu vida. ¿Qué te ha dicho el Señor? Y este ha sido un lema con el que Dios desde hace algunos años me ha traído particularmente, tanto a nivel personal como a nivel ministerial. Y cada que me veo enfrentado ante una crisis, ante una decisión, ante cualquier situación personal, con mi esposa, con mis hijos, con el ministerio, el Señor siempre me lleva a preguntarme: ¿y qué es lo que yo te he dicho? ¿Qué te ha dicho el Señor? Yo quisiera que usted hoy se pudiera preguntar eso. ¿Qué te ha dicho el Señor respecto de lo que viene para tu vida este año, este segundo semestre, este 2022? Y que quiero invitarlos a que a la luz de la palabra de Dios encontremos la invitación, pero a la vez la advertencia que el Señor nos ofrece con dos personajes en particular que tuvieron que preguntarse esto también, y que aunque lo tuvieron claro en algún momento, de pronto en otros momentos no. Y para ello vamos a estar viendo algunos apartes de el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, 12 y 13. Y el primer personaje con el que quiero que empecemos a mirar y a comprender esta pregunta que el Señor nos hace es Jeroboam. Resulta que, recordemos, el Señor había dado promesa a David que iba a continuar el reinado que el Señor le había entregado, y para ello entonces escoge a Salomón, su hijo. Y Salomón, en un acto de fe y de comunión con Dios, cuando el Señor le dice que pida lo que quiera, él pide sabiduría para guiar a su pueblo, y fue un buen rey. Pero lastimosamente no termina bien. Lastimosamente su vida, al final de sus años, dice la palabra de Dios, de que termina inclinándose a los dioses. Versículo 28 nos dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva
y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días de la vida en Jerusalén. Delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo he elegido para poner en ella mi nombre. Versículo 37, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. La Biblia, el panorama que nos da de Jeroboam, dice que era un varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente que servía a Salomón, y de hecho Salomón le había delegado, le había entregado, le había dado un lugar y una posición. Y parece ser que su corazón también tenía un conocimiento del Dios vivo, del Dios verdadero, y por eso el Señor lo escoge luego de que Salomón lo desagrada y lo escoge a Jeroboam para que sea rey. Ahora, lo interesante del asunto es que este reinado Jeroboam no lo buscó. Él no estaba buscando eso, no hizo, él solamente estaba haciendo su trabajo y era diligente en su trabajo. Pero el Señor decidió que le iba a entregar el reino de Israel, como lo acabamos de leer. Dios lo escogió, Dios eligió y Dios quiso ponerlo. Por lo tanto, Jeroboam no tuvo que hacer nada para conseguir el reino. No tuvo que hacer nada. Pero fue allí donde también comenzó el error de Jeroboam. Porque dice que el Señor le entrega el reino, él no tiene que hacer nada, el Señor le da estas 10 tribus, pero cuando ya esto se efectúa y se lleva a cabo, porque dice que muere Salomón, entonces el que sucedía en el reino era Roboam, su hijo. Roboam comienza a reinar y hemos escuchado la historia de Roboam, que comienza a reinar sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene y le dice: venga Roboam, es que en los últimos años Salomón se había vuelto muy tirano con el pueblo. Nosotros queremos que usted recapacite, que nos quite carga de la que su papá nos había puesto. Dice que Jeroboam fue y consultó con los sabios y los consejeros del pueblo. Y ellos le dicen: si tú eres humilde, si tú escuchas al pueblo, ellos te van a servir y ellos van a estar ahí constantemente contigo. Pero luego Roboam se va y consulta a los jóvenes que se habían criado y se habían levantado con él. Y estos le dicen: no, ni riesgos, usted no puede hacer eso. Porque si usted muestra debilidad, entonces ellos no se van a someter. No, por el contrario, dígale que usted va a ser más severo, más duro. Que el dedo más delgado suyo es más grueso que los lomos de su padre. Y póngales más tributos y póngales. Y dice que Roboam escuchó el consejo de los jóvenes. Y cuando el pueblo vino, él les dice: no, yo no les voy a quitar carga. No, antes van a tener que pagar más tributo, van a tener que hacer esto, lo otro. Y el pueblo decide entonces no someterse a él. Y le dije: no, entonces váyase cada uno para su casa, no te reconocemos como rey. Y es allí donde vuelve y aparece en escena Jeroboam, porque dice que el pueblo buscó a Jeroboam y lo hicieron rey sobre ellos. Lo hicieron rey y él empieza a gobernar sobre estas 10 tribus que el Señor ya le había dicho. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue el error de Jeroboam? Que perdió de vista esa visión, su visión se distorsionó. Se le olvidó que él no tuvo que hacer nada para conseguir el reino. Y entonces vemos allí en el capítulo 12
en el versículo 25 de Primera de Reyes 12:25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales se hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Se le olvidó quién lo había puesto. Se le olvidó quién lo había llamado. Se le olvidó que no había tenido que haber hecho nada para conseguir el reino. Pero cuando tuvo el reino, tuvo miedo de perderlo. Y entonces dice: no, se suben a adorar a Jerusalén y allá se quedan con Roboam. No, es más fácil, es más seguro tenerlos aquí. Es más seguro tenerlos adorando. Y entonces les construye los 2 becerros, se los pone en cada una de las salidas de la ciudad. Y dice: Israel, he ahí tus dioses. He ahí tus dioses. Se le olvidó la visión de su llamado. Perdió la visión de su llamado. Se le olvidó que el Señor lo había puesto allí. Si el Señor era el que lo había escogido, nada ni nadie iba a quitar la heredad que Dios le había dado. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta. Y es: ¿qué te ha dicho Dios a ti respecto de tu llamado? ¿Qué ha dicho Dios respecto de aquello que te ha entregado? En los años que llevas de servicio al Señor, ¿qué te ha dicho Dios? Muchas veces empezamos a perder de vista aquello para lo cual fuimos elegidos. Y empezamos a deambular o empezamos a construir aquellos altares que nos generan una falsa seguridad. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Construyó estos altares, construyó estos becerros, desvió la adoración del pueblo de Dios solamente para él poder estar seguro, para él poder conservar su posición, para él conservar aquella heredad que había recibido. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué fuiste escogida? ¿Para qué fuiste llamado, llamada? ¿Qué te ha dicho Dios este 2022 respecto de ese proceso de crecer en comunión e intimidad con Él? Y luego quiero que nos preguntemos: ¿dónde tienes tu prioridad? Porque para Jeroboam entonces pasó de ser su prioridad el Señor a su posición, a conservar su posición. Ya no buscó hacer lo bueno delante de Dios, sino que buscó construir altares que le pudieran tener seguro al pueblo sobre el cual Dios le había puesto. ¿Dónde tienes tu prioridad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué te está haciendo sentir falsa seguridad? ¿Qué altares estás construyendo que están robando el foco de lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer para ti? Y qué bueno que nos evaluemos cuántos Jeroboam podemos haber acá. Que después de tener un llamado y una heredad bien especial de parte de Dios, hayamos desviado nuestra mirada, hayamos desviado nuestra visión. Se nos haya olvidado quién fue el que nos eligió y para qué fuimos elegidos y fuimos puestos. Sin embargo, Dios es misericordioso, bondadoso, y entonces le da una segunda oportunidad a Jeroboam.
Y entonces viene otro personaje enviado por el Señor. Dice que Dios envía un profeta. Y este profeta viene enviado por Dios con una misión especial. Y era exhortar y amonestar a Jeroboam, hacerlo volver de esos falsos altares, de esos falsos dioses que había construido. Y el Señor le dice, vaya y profetice contra el altar que Jeroboam ha construido. Y diga que ese será destruido, que esas cenizas que está sobre el altar se derramará. Y eso hizo el profeta. Y viene un profeta enviado por el Señor. Y es el segundo personaje que nos hace pensar qué nos ha dicho el Señor, qué dirección de Dios nosotros hemos recibido. Y este profeta es conocido allí en el capítulo 13 como simplemente eso, un profeta de Dios. Dentro de los estudios bíblicos también se conoce como el profeta sin nombre, porque no se nos dice más de ese profeta. No sabemos exactamente quién era, no sabemos cómo se llamaba. Parece que el Señor no le quería dar tanta importancia a eso, sino a lo que él había sido enviado. Y este profeta viene en primer lugar con una convicción y demostrando que verdaderamente era un hombre de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 13, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Era un varón de Dios que tenía comunión con Dios. Dice que él vino por palabra de Jehová. O sea, recibió una instrucción clara de parte del Señor. Y vino con toda su convicción. Vino con un mensaje del Señor. Ese mensaje tenía que ver con amonestar a Jeroboam, pero también anunciar un camino de restauración, tanto para Jeroboam como para el pueblo de Israel. Tenía un mensaje claro de parte del Señor. ¿Estamos nosotros transmitiendo un mensaje claro de parte de Dios? ¿Estamos teniendo la suficiente comunión con Dios como para que digan de nosotros, Él es un siervo, ella es una sierva de Dios? Lo que habla viene de parte de Dios, es un mensaje directo de parte del Señor. Tiene comunión con Dios, se le nota en lo que habla que viene de parte de Dios. Eso es lo que pasaba con este profeta sin nombre. Y también dice de él que según lo que estaba haciendo y según su carácter era un hombre valiente, porque vino a amonestar al rey y parece no tener miedo del rey porque viene y dice lo que el Señor le ha dicho. No es que no es por mi propia cuenta, no es lo que yo me inventé, no es lo que yo pienso. El Señor ha dicho así y así. Y lo dijo. Lo dijo. Y transmitió el mensaje del Señor. Tanto que dice que Jeroboam se enoja, se enfurece. Y cuando el profeta habla de esta manera y con esta claridad, Jeroboam extiende su mano y da la orden a sus siervos, aprésenle, cójanlo. Porque no voy a permitir que se hable contra el altar que yo he levantado. Pero cuando Jeroboam extiende su mano, dice que su mano se le secó. Y no la pudo enderezar. Le quedó paralizada, se le secó. Y este mismo hombre que levantó su mano contra el profeta de Dios, ahora tiene que decirle al profeta que ore por él. Y le dice, no, ora por mí. Que mi mano me sea restaurada. Pero dice que antes de esto, dice allí en el versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te
pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Imagínense en ese poder de Dios. Contra aquel que está declarando algo, contra el siervo de Dios, contra el profeta de Dios, se le seca la mano, tiene que rogar y este hombre ruega y el Señor actúa y el Señor responde. Y el Señor hace maravillas. Y el Señor demuestra su poder. Dios nos ha llamado para que nosotros glorifiquemos su nombre, para que demos testimonio de Él. Como les contaba ahora, en este proceso que hemos tenido con mi suegra, ha sido muy tenaz y cada día es un proceso nuevo. Pensamos que va muy bien y al otro día amanece muy mal. Y hace una semana que la operaron, ese día el Señor en la mañana me dijo, ve y ora por ella. Ve al hospital, ora por ella, úngela. El día anterior lo iba a hacer. Mi esposa tiene un tío que es pastor en asambleas de Dios y cuando yo iba saliendo para allá, él ya estaba allá. Me llamó y me dijo, no, yo voy a orar por ella. Y yo le dije, bueno, porque dejan entrar una sola persona. Entonces, listo, ora y nos conectamos por videollamada y oramos todos y así lo hicimos. Y ya, que tranquilo ese sábado, pero al domingo el Señor me dice, no, ve nuevamente y ora por ella y úngela. Y yo le dije, listo, Señor. Nosotros tenemos nuestra reunión familiar en Castilla los domingos. Salimos de la reunión, nos fuimos hacia allá, a la clínica, a orar por ella. Cuando íbamos llegando, nos llama mi cuñado y dice, no, mi mamá ya va a entrar a cirugía, está muy mal, va a entrar a cirugía. ¿Dónde vienen? Le dije, no, yo estoy aquí en la esquina, pero ¿qué importa? Que entre, que aunque sea desde afuera de la clínica, levantamos las manos y oramos. Pero bueno, pude parquear el carro, subir corriendo y logré llegar. Y oraba por ella y declarábamos y la ungíamos y declarábamos bendición de Dios y que el Señor iba a hacer milagros. Nos quedamos en la cirugía y cuando salió de la cirugía el médico nos dice, bueno, podían estar ahí 2 personas. Entonces él dice, bueno, ¿y quiénes son ustedes? ¿Tú qué eres con ella? ¿Sí? Entonces para que no me sacaran, yo no dije que era el yerno. Yo dije, yo soy el pastor de ella. ¿El pastor? Sí. ¿Y eso cómo funciona? No, es que somos cristianos. Bueno. Porque los pastores, los sacerdotes, todos sí podían entrar a cualquier hora, estar ahí en cualquier momento. Entonces, él nos mira y nos dice, bueno, la cirugía fue muy bien, los signos vitales muy estables, la presión se compartió bien. La cirugía fue un éxito. Pero esa cirugía que acabamos de hacerle, cuando abrí el abdomen, encontré 320 centímetros de intestino muerto. Ya estaba verde. Se los tuve que cortar. Y esa cirugía es muy grave y hay un 90% de probabilidades que la mamá fallezca. Aunque la cirugía nos fue muy bien, yo no quiero darles falsas expectativas y lo más seguro es que la mamá se les va a morir. Entonces nosotros nos miramos y como los que conocen a mi esposo saben que ella hace como una chispa, le dijo, bueno, pero ¿y si vive qué? Si nos pegamos de ese 10%, ¿qué sigue? Le digo, no, esperemos que sobreviva. Cuando sobreviva yo les digo que sigue. Que las suegras son eternas. O sea, no es el poder de Dios, sino que son eternas por el hecho de ser suegras. Y fue muy tremendo porque ya cuando pasaron las horas de la recuperación, mi esposa entra, mira a la mamá, sale, el médico le da el reporte, le dice, no, tu mamá está muy mal, ya el cirujano te dijo, lo más probable es que ya fallezca. No, ahí no queda nada. Para los creyentes, lo último es Dios. ¿Sí?
Entonces mi esposa lo miró y le dijo, así es, Dios es quien tiene la última palabra. Muchas gracias, nos vemos mañana. Se vino. ¿Sí? Y llegamos a la casa y empezamos a orar por eso, y a decir, Señor, sí, tú eres quien tiene la última palabra. ¿Sí? Y el Señor nos habla en su palabra y nos dice, yo lo voy a hacer y la obra que yo voy a hacer se sorprenderán los que la escucharen. ¿Sí? Y efectivamente había que esperar 72 horas su recuperación, y cuando iba en la hora 60, los médicos decían, no sabemos qué ha pasado, pero es que nunca nos había pasado que una persona se recuperara así de esta manera. O sea, no vamos a tener que esperar las 72 horas porque ya la habían dejado abierta el abdomen. No, ya la vamos a poder volver a entrar a cirugía para mirar si podemos unir el intestino y podemos cerrar. Porque no sabemos por qué, pero esta recuperación ha sido muy extraña, muy rápida. Y así nos ha tenido el Señor. Y así nos ha tenido Dios, recordando que Él nos ha puesto para manifestar su gloria. Y en esos días que le daba una crisis a mi esposa en la madrugada, y ella lloraba y estaba muy angustiada, decía, oremos, y yo le decía, ya había preparado eso, y yo le decía, ¿y qué te ha dicho el Señor? Y ella me decía, no sé, y yo, ¿pero qué te ha dicho? Dime qué te ha dicho para que oremos con lo que el Señor te ha dicho. Y ella me decía, no, lo único que el Señor me dijo fue que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos actuará en nosotros. Yo, bueno, con eso es suficiente, entonces oremos así. Ya. Y a las 2 de la mañana orábamos así. Y de hecho estamos aquí por esto, porque el Señor nos lo dijo. Porque estábamos clamando, Señor, y entonces íbamos al Congreso, no vamos, y mi esposa, mi suegra sigue en la UCI. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y si nos vamos? ¿Y si se muere? ¿Y si la vuelven a operar? Y el Señor le dice a mi esposa, no, te vas. Te vas porque esto es parte del proceso y yo quiero que entiendas que tú no eres Dios. Yo soy Dios. Y ayer que salíamos para el aeropuerto nos llamó mi cuñado y dice, mi mamá se puso grave, ya la van a entrar a cirugía otra vez. Y yo miraba a mi esposa y yo le decía, ¿será que ella se va a quedar? ¿Será que nos...? Y ella oró con el hermano y le dijo, bueno, yo voy a estar orando y yo me tengo que ir. Porque el Señor me dijo que me fuera. Y si me quedo aquí no va a ser de bendición. El Señor me dijo que me fuera, me voy. Y la vida de mi mamá está en las manos del Señor. Y le fue muy bien ayer, no sabemos hoy cómo ha amanecido, pero ha sido muy especial el poder tener respuesta a esa pregunta. ¿Qué te ha dicho el Señor? Estábamos aquí porque el Señor nos ha dicho, yo lo voy a hacer y yo los he puesto para glorificarme. Y así lo hizo con este profeta, le dio un mensaje claro, amonestar, anunciar, no temía la ira del rey, declaró, el Señor mostró su gloria, le restauró el brazo a Jeroboam, y Jeroboam queda tan agradecido que le dice, no, perdón, no, venga, vámonos para la casa, venga, yo lo invito a mi palacio, comamos, acepte un presente, yo estoy muy agradecido por lo que usted hizo, aunque yo inicialmente no creí. Y dice que este hombre, versículo 7 del capítulo 13, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Pero había una razón por la cual el varón de Dios iba a hacer esto. Dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Tenía claro lo que Dios le había dicho. Dios le había mostrado qué tenía que decir, qué tenía que hacer, cuál era el mensaje, pero también le había mostrado claro cómo debía comportarse. No debía comer pan, no debía beber vino, no debía detenerse. Es decir, tenía que ir a hablar lo que el Señor había dicho y punto. No se debía distraer. Y hasta aquí vemos que el profeta fue muy cuidadoso, cuidó de los distractores.
La tentación era grande. El rey le estaba ofreciendo un presente. Y seguramente no era cualquier cosa el presente de un rey. Lo estaba invitando a sentarse a su mesa. Y seguramente no le iban a poner cualquier plato en la mesa del rey. Pero él tenía claro lo que el Señor le había dicho. No comerás, no te detendrás. Y lo hace y se va. Y le dice, no, ni porque me diera la mitad de su reino. No, es que el Señor me dijo. Tenía claro qué le había dicho el Señor. Cuando nosotros no tenemos claro qué nos ha dicho el Señor, cuando olvido lo que Dios me ha dicho, me convierto en presa fácil del engaño. Cuando yo no estoy convencido de lo que Dios ha declarado, de lo que Dios me ha ordenado, facilito puedo ser engañado, facilito puedo ser distraído. Facilito puedo perder mi visión, mi camino. Y hasta aquí el hombre lo había hecho bien. Y entonces dice que mientras sucedió todo eso del altar y que extendió su mano y que se le secó la mano a Jeroboam y todo, había gente por allí viendo. Dice que uno de estos jóvenes que había ido se fue corriendo a su casa y le dijo a su padre, que también era profeta en Betel, le dijo, imagínese papá, pasó esto y aquello y vino un profeta y el rey le dijo y se le secó la mano, pero volvió y se le restauró. Y dice que este profeta, que es conocido en el relato bíblico como el profeta viejo, porque parece ser que este primero del que hablábamos era más joven, este profeta de Betel le dice a su hijo, ¿y dónde está ese varón de Dios? Él se fue por allá. No, ensílleme en un asno y vamos, que yo tengo que ir donde él. Y se va. Y dice que lo encuentra. Dice el versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Ellos se lo ensillaron y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Escuchen bien esto. Ya no era el rey, ya era un profeta igual que él. Dice que se fue a buscarlo y lo halla. ¿Y dónde estaba el profeta joven cuando el profeta viejo lo halló? Correcto, ¿cierto? Dice que estaba descansando debajo de una encina. Y entonces el profeta lo halla y le dice, ay, siquiera que te hallé, venga, vámonos para la casa, para que coma pan, para que descanse. Y entonces dice en el versículo 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el 18 dice, y el otro, es decir, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Viene el profeta. Y por eso la pregunta que había allí anterior, ¿quién te rodea hoy? ¿De quién estás rodeado? ¿Con quién estás sirviéndole al Señor? ¿Qué discípulos estás formando? ¿Qué voz estás escuchando? Y viene este profeta y le dice, y venga, comamos. Y le dice, no, es que el Señor me dijo que no. Pero él le dice, no, es que yo también soy profeta como tú y el ángel me habló y por palabra de Dios me dijo que te trajera. Pero antes de que pasemos a lo que hizo, lo que les decía ahora, ¿en dónde estaba? Y dice que estaba en medio del descanso, debajo de una encina. Y yo les quiero invitar a que le oremos al Señor para que tengamos cuidado. No que no sea bueno y necesario descansar, claro que sí. Pero cuidado con esas vacaciones espirituales.
Cuidado con esos momentos de receso. Cuidado con esos momentos donde dejamos de orar y dejamos de buscar el rostro de Dios. Donde nos damos esos semanas, años sabáticos, pero con el Señor. Porque hay que prestar atención que en las vacaciones espirituales es donde más vulnerables podemos ser a dejar de oír la verdadera voz. Martín Lutero decía, cuando más trabajo tengo, más oro. Y si sé que el día de mañana tengo una jornada súper, pues me levanto más temprano a orar mucho más. Cuidado con esos momentos de receso espiritual. Porque esos momentos de desconexión en medio del descanso espiritual, no el descanso físico que es necesario, el descanso espiritual me pueden hacer presa vulnerable, que fue lo que le pasó a este profeta. Y vemos allí, en el versículo 19, dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aquí pasa algo particular, y es que este hombre se había mantenido firme en lo que el Señor le había dicho. No, el Señor me dijo, no coma pan, no beba agua, no vaya, le dijo al rey, le dijo al profeta. Pero solamente él accede a comer pan y beber agua cuando el profeta le dice, es que yo soy profeta como tú, un ángel me habló y por palabra de Jehová me dijo que vengas y comas pan y bebas agua. Solamente cuando le mencionaron que por palabra de Jehová, este hombre accedió. Pero es claro el versículo 18 cuando nos dice que le estaba mintiendo. Ahora, él no sabía, pero él estaba mintiendo. Y aquí es bueno que nos preguntemos, ¿lo que yo estoy teniendo en mente realmente es palabra de Jehová? ¿Realmente ha sido confirmada esa visión en mi corazón? ¿Realmente sé que viene de parte de Dios? ¿Realmente el Señor me lo ha dicho o lo he pasado por el filtro de la palabra de Dios? Porque no olvide que el engañador se presenta vestido de ángel de luz. Y es muy tremendo porque es lo que dice ahí. Dice que un ángel me vino y me habló. Recuerde que Satanás nunca se nos va a presentar directamente como Satanás. Y nos va a decir, no, no eres. No, mira, hace esto torcido. No, andate por el otro lado. No, él se va a presentar como ángel de luz. Y seguramente va a querer decirnos por palabra de Jehová, que fue la manera como tentó a Jesús. Es que escrito está. Así que por eso es tan importante, hijos de Dios, que nosotros mantengamos nuestra comunión permanente con Dios. Una vida de oración constante, una vida de Biblia. No podemos volvernos profesionales en nuestro servicio al Señor. Porque no sabemos qué profetas puedan estar rodeándonos, no sabemos qué voces puedan venir como parte de palabra de Jehová. No sabemos qué ángeles de luz se nos puedan presentar. Y lastimosamente este profeta tampoco termina bien. Miremos la conclusión, dice, aconteció que estando ellos en la casa, versículo 20, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando habían comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová
de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Esto es muy teso, porque ya cuando él estaba allí comiendo, dice que el mismo profeta que le había hecho volver, ahí sí el Señor habló a través de él y le dijo: es que fuiste desobediente y no vas a entrar en el sepulcro de tus padres. Y cuando se va, efectivamente, viene el león, se lo come, pero es muy tremendo porque dice que el león lo mata, pero se queda ahí. Y ni se come al profeta, ni se come al asno. Algo que no es natural. Porque si el león ataca, por lo general ataca es porque tiene hambre y lo que ataca se lo come. Pero no, ahí estaba el cuerpo del profeta, ahí estaba el asno y nada había pasado con ellos. Y aquí es donde vemos la mano del Señor. Esto vino de parte de Dios, porque no era algo natural. Ahí estaba sucediendo algo sobrenatural. Para que pudieran entender y comprender que no era casualidad, que se había encontrado con un león que tenía hambre y se lo había comido. No, esto venía de parte de Dios, que había enviado el castigo por lo que el profeta no había obedecido, porque había escuchado la voz que no era, y el Señor quería demostrar que aún ahí estaba la mano de Dios, que este león no pudo hacer ni comerse al león, al profeta, ni comerse al asno. Y entonces decimos: pero ¿y por qué? Pero es que el otro le mintió, el otro le engañó. Sí, el gran error del profeta fue olvidar esto, que Dios no se contradice. Y por eso tenemos que tener tal claridad que nos ha dicho el Señor. ¿Qué te ha dicho el Señor respecto de ti, de tu familia, de tu vida, de tu comunión? ¿Qué te ha dicho el Señor? Porque aunque vengan otras voces, aunque vengan falsos profetas, aunque venga el rey a ofrecernos hasta la mitad de su reino, usted y yo no nos vamos a mover. Porque tenemos claro de parte de Dios qué me ha dicho el Señor. ¿A qué fui enviado? ¿A qué fui enviada? ¿Y qué voy a obtener de parte de Él? Pero si no tenemos claro esto, vamos a ser presa fácil. Porque la única manera en que el profeta se dio fue cuando le dijeron: es que por palabra de Jehová. Pero olvidó que el Señor no se contradice. Dios no se va a contradecir respecto a lo que te ha dicho. Por eso preguntémonos: ¿qué te ha dicho Dios y qué voces estás escuchando? Y para que oremos, quiero que pensemos en esto. ¿Cómo calificas tu vida de oración y comunión con Dios hoy? Quitándonos la investidura de siervos, de directores, de pastores. A plata blanca, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Qué voz diferente a la de Dios estás oyendo? ¿Qué voces están viniendo a tu vida? Como la que vino al profeta por parte de Jeroboam, por parte del otro profeta. Como las que vinieron a Jeroboam olvidando quién le había escogido. ¿En qué palabra debes afirmarte de acuerdo a lo que Dios te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Dios para este año? ¿Qué te ha dicho Dios para tu vida? Recordemos que Jeroboam levantó los falsos altares buscando seguridad porque perdió de vista que era el Señor el que lo había puesto. Porque perdió de vista que lo que él tenía, Dios se lo había entregado sin ningún esfuerzo por parte de él. Cuando olvidamos que lo que tenemos, el llamado que tenemos, lo que Dios nos ha entregado no es nuestro, sino que es el rebaño del Señor, que es el llamado que el Señor nos da, entonces empezamos a buscar estos falsos altares que nos den seguridad. O empezamos a escuchar otras voces que nos van a hacer desviar del camino del Señor. Yo les voy a invitar a que nos pongamos en pie y podamos, con estas preguntas, pedirle al Señor que hoy podamos obtener una respuesta clara y contundente al título de este devocional, y es que podamos responder: ¿qué te ha dicho el Señor respecto de lo que tienes y de lo que eres? Padre,
Queremos fortalecernos en tu palabra y en tu verdad. Queremos caminar, Señor Jesús, como nunca antes, oh Señor, en la plena seguridad de que tú nos llamaste, de que tú nos escogiste, de que tú nos diste, Padre Celestial, una dirección. Padre, quizás en muchas ocasiones hemos actuado como Jeroboam y hemos levantado altares y becerros que nos representen una falsa seguridad. O quizá como el profeta, Señor, nos hemos mantenido durante mucho tiempo, pero luego perdimos de vista que tú no te contradices. Y entonces cuando vinieron otras voces, Señor, cuando vinieron, Señor, otras situaciones, cuando vino la calamidad, cuando vino la tentación, cuando el presente del rey significaba mucho y fue agradable a nuestros ojos, cuando teníamos hambre y nos fue ofrecido pan y agua, o cuando simplemente se nos presentaron, Señor, otros mensajes como de parte tuya, perdimos de vista que tú no te contradices. Y hemos caído y hemos fallado, Señor. Dígale, Padre, ni como Jeroboam, ni como el profeta sin nombre quiero ser. Quiero mantenerme, Señor, entendiendo que lo que soy hoy, lo que tengo hoy, lo he recibido de parte tuya. Y mi única función, Señor, es estar todos los días de mi vida delante del altar de Jehová. Porque fui elegido para estar contigo, porque fui elegido para escuchar tu voz, para llevar a cabo, Señor, tu llamado. Padre, permítenos permanecer en una comunión íntima, persistente y constante contigo. Y que cada día, Señor, nuestro diario vivir sea escuchar con claridad tu voz. Que cada día al comenzar, Señor, nuestro día, podamos preguntarnos, ¿qué me ha dicho el Señor? Y esa sea la base de nuestra acción, esa sea la base de nuestra fe. ¿Qué me has dicho, Señor, respecto de mi vida? Háblale al Señor de tu vida, de tu familia, de tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué te ha dicho el Señor respecto de tu ministerio? ¿Qué te ha dicho el Señor respecto de tu llamado? ¿Qué te ha dicho el Señor respecto de este tiempo, de este congreso? ¿A qué te trajo el Señor? ¿Qué quiere hablar el Señor a tu corazón? Digámosle juntos, mi mayor anhelo, Señor, es que cada día quiero escuchar tu voz, dejarme ministrar por ti y poder ser dirigido, dirigida por lo que tú me has dicho. Ayúdame a eliminar toda voz que no provenga de ti y ayúdame a ser intencional en poder mantenerme en esa comunión íntima contigo. Prepara nuestro corazón para todo lo que será esta semana y este congreso, Señor, y que podamos tener respuestas claras y contundentes a la pregunta, ¿qué me ha dicho el Señor? Permítenos, Padre, escuchar tu voz.